En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos muy felices esta mañana de que usted se esté conectando a través de nuestras redes sociales y también viéndonos por televisión hoy a las 9 de la mañana aquí por nuestro canal 9. Recuerde que estamos toda la semana, entre semana a las 9 de la mañana para que tú nos veas y puedas recibir la palabra del Señor y puedas ser bendecido. Y bueno, estamos también invitándole para que usted participe de nuestro servicio presencial allí en nuestra comunidad, tanto en Ubaté como en Coba, que son nuestras sedes. Desde las 7 de la mañana estamos disfrutando de un precioso ayuno, teniendo un tiempo de comunión con el Señor, pidiendo esa fortaleza que necesita nuestra vida espiritualmente. Y a las 10 recuerde que tenemos nuestra celebración donde estaremos celebrando el poder de Dios, la victoria del Señor en un precioso culto de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cordialmente bienvenido aquí, lo estaremos esperando en nuestro templo. Bueno, se está terminando hoy la Semana Santa, ¿no? Y Dios ha puesto una palabra en nuestro corazón para compartirla y tiene que ver con una vida de santidad. No solamente una Semana Santa, una vida de santidad, no solamente una Semana Santa. Cuando hablamos de santo, o de Semana Santa, o de santidad, estamos hablando de vivir separados del pecado. Eso significa santidad, separados del pecado. Y mire lo que dice el Señor en su palabra en Levíticos capítulo 11, versículo 45. Dice así la Escritura: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, Dios está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo: yo voy a ser su Dios, pero para que yo sea el Dios de ustedes, ustedes tienen que ser santos porque yo lo soy. O sea, Dios en su esencia es santo. Si alguien vive separado del pecado es Dios. Dios aborrece el pecado, no está de acuerdo con el pecado, detesta el pecado. Y por eso dice que las personas que quieren que Él sea su Dios, o sea, Jehová de los ejércitos, el que creó el cielo y la tierra, necesitan también ser santos como Él lo es. En nuestra cultura occidental, ¿no? Se celebra en la mayoría de todos los países latinoamericanos y donde se profesa el cristianismo, en su mayoría celebran la Semana Santa. Esta es una fiesta, ¿no?, que se guarda en el año, ¿no? Y se invita a la gente a que las personas tengan una Semana Santa, o sea, vivan una semana por lo menos separada del pecado, ¿no? Es una semana en que las personas pues hacen muchas cosas, ¿no? Con respecto a esta invitación que se hace a nivel tradicional, ¿no? Con respecto a la religión tradicional. Entonces,
Las personas en esa semana, pues algunos, no todos, porque algunas personas, sencillamente la Semana Santa es un tiempo para descansar, para ir de vacaciones, para otras cosas. Bueno, pero quienes realmente quieren como participar de esta actividad religiosa, entonces asisten a las procesiones que se hacen, asisten, a eventos religiosos, ¿no? Van a los templos, miran los crucifijos, miran a las imágenes de Cristo cuando fue golpeado, cuando fue traspasado por una lanza, y se quedan mirando la imagen y dicen pobrecito el Señor, y todo se va como en esa situación. Otros ven películas cristianas, y asumen una cantidad de actividades, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de esto? Que aunque ellos participan de estas cosas y de estos ritos religiosos, después de que pasa la Semana Santa, sus vidas continúan sumergidas en el pecado. Y uno se pregunta, hubo un momento de abstención quizás de algunas cosas que se practicaban antes y que vuelven otra vez a repercutir en las personas, ¿no? Entonces de pronto dice la persona, porque es Semana Santa, yo no voy a tomar alcohol en esta Semana Santa. Pero en la semana siguiente está tomándose lo que no se tomó en la Semana Santa. Y así muchas personas viven la vida, no entendiendo realmente el propósito que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Con su vida, pasión y muerte, que eso fue lo que se celebra supuestamente en la Semana Santa, ¿no? La vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué las personas siguen viviendo en pecado después de que tratan de vivir una semana separados del pecado? Entonces, sencillamente porque no han entendido el propósito de la semana, no de la Semana Santa, sino el propósito de Dios que tiene con nosotros. Dios no quiere que tú vivas una semana apartado del pecado, sino Dios quiere que tú vivas toda una vida en santidad. Quiere decir que todos los días para nosotros deben ser santos. Todos los días debemos vivir separados del pecado, ¿no? Y ese es el propósito de Jesús, y ese es el propósito de su vida, pasión y muerte en la cruz del Calvario. Entonces, el Evangelio de Juan nos muestra una verdad, ¿no? Y es la que tenemos que empezar a entender si queremos vivir en santidad, porque ese es el plan de Dios para nosotros, que vivamos en santidad. Eso es lo que Dios quiere. En Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, en el versículo 9, el Señor nos habla en su palabra con respecto a uno de los propósitos por los que Él vino a la tierra, dice la Escritura, Juan capítulo 1, versículo 29, es 29. Dice así la palabra del Señor en este capítulo. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, aquí está el propósito de la venida de Jesús. Juan el Bautista está anunciando el propósito por el cual vino Jesús a esta tierra. Él vino a erradicar el pecado del mundo. Entonces, esa era su misión, erradicar la maldad que había en el corazón de los hombres. ¿Por qué razón? Sencillo, porque nosotros nacimos pecadores y nacimos con una naturaleza pecaminosa, con esa inclinación al mal. Y Dios lo sabía muy bien que ese era nuestro gran problema y que había que solucionarlo. Ahora, ¿por qué sucedió ese problema? Sencillo, Adán y Eva pecaron y por un hombre entró el pecado, dice la palabra del Señor, que fue Adán, pero también por un hombre el pecado fue erradicado. Por eso me gusta Juan cuando dice: miren el Cordero de Dios que ha quitado, que viene para quitar el pecado
del mundo. Entonces, ¿se puede quitar el pecado de una vida? ¿Se puede quitar el pecado de una persona? ¿Se puede arrancar la maldad de un ser humano? Claro que sí, sí se puede. ¿Cómo se puede lograr esto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la palabra, aquí está diciendo la Escritura que vino el Señor a quitar el pecado del mundo, se está refiriendo a personas, ¿no? Por eso en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el Evangelio de San Juan, refiriéndose a las personas que habitan en este mundo. Entonces, si algo quiere el Señor es que nosotros vivamos en santidad. Pero tenemos que entender que para vivir toda una vida en santidad, usted y yo necesitamos tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, con la persona que erradica el pecado del mundo. O sea, ¿quién puede solucionar este problema? ¿Quién puede solucionar el problema del alcoholismo? ¿Quién puede solucionar el problema del odio, de la maldad, de la envidia, del orgullo, de la vanidad, de los pleitos, de las contiendas, de los homicidios, de las borracheras? ¿Quién puede ayudarnos en eso? Hay gente que está luchando con eso y quieren dejarlo. A mí me han preguntado, ¿cómo dejo el alcohol? ¿Cómo dejo a aquella mujer que no es mi mujer? Y quisiera dejarla, pero no puedo. Y muchas, pero ¿cómo dejo la droga? ¿Cómo dejo? Entonces, sencillamente, aquí nos está dando ya una respuesta el Señor por medio de Juan el Bautista cuando ve que viene Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo que tenemos que entender es que Jesús cargó ese pecado que nosotros teníamos, que nosotros traíamos en nuestra vida. En Isaías, el profeta Isaías, capítulo 53, quiero que mire Isaías 53, él nos deja ver a nosotros en este pasaje tan hermoso lo que hizo Jesús para que nosotros pudiésemos tener libertad y pudiésemos nosotros ser libres del pecado. Dice la Escritura en Isaías 53, versículo 5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí nos está diciendo que cuando Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, él llevó, dice la Escritura, dice que primero fue molido, ¿no? O sea, todo lo que él vivió, ese sufrimiento, todos esos golpes, todo eso fue por nuestros pecados, ¿no? Por nuestras rebeliones. Y por nuestros pecados, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Está hablando que Jesús llevó sobre él nuestro pecado, que Jesús llevó sobre él nuestra maldad. Por eso cuando Jesús estaba muriendo, allí en el Calvario, dijo estas palabras que son importantísimas también. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo dijo el Señor. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Dios abandonó a su Hijo a la hora de la muerte? Sencillo, porque en ese momento Jesús estaba cargando con toda la maldad del ser humano. Jesús estaba cargando con toda la corrupción del ser humano. Y como Dios es santo, Él no puede ver el pecado. Él no puede tener ningún contacto con el pecado. Entonces lo que hizo fue quitar su mirada de su Hijo y dejarlo al abandono. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, el Padre, se descargó sobre Jesús. Que era la ira de Dios que se iba a descargar sobre nosotros por nuestro pecado. Esto hay que entenderlo, y muchas personas no lo entienden. Entonces, algo que pasó a la hora de la muerte de Jesús es que Él cargó, como dice el profeta Isaías aquí, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si alguien sufrió el castigo y sufrió la ira de Dios y todo su juicio, fue Jesús.
O sea, Él pagó por nuestros pecados, Él los cargó. Entonces quiero que entienda algo. Entonces, primero Jesús quita el pecado del mundo, pero Jesús tomó el pecado de nosotros. Él lo cargó a la hora de su muerte. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a entender. También dice la Escritura que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, reafirmando aquí en este versículo la invitación que el Señor le hizo al pueblo de Israel cuando les dijo que Él iba a ser su Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, el apóstol dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Porque Jesús entregó su vida. Porque Jesús derramó su sangre. Porque Jesús vino a pagar por nuestros pecados, a sufrir el castigo por nuestros pecados, a permitir que la ira de Dios se desencadenara sobre Él por nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque Él quería que nosotros viviéramos una vida de santidad como fue al principio. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados en santidad. En ellos no había pecado. ¿Cuándo vino el pecado? El día que desobedecieron. Ese día se perdió la humanidad. Cayó en pecado. Pero con la muerte de Jesús, con la entrega de Jesús en la cruz y con Él haber cargado el pecado de nosotros, allí, haber pagado por nuestros pecados, hoy el Señor quiere que usted y yo realmente vivamos en santidad. Porque se puede vivir una vida de santidad. Sí, se puede. Pero el pecado ha hecho una división entre Dios y los hombres. Dice la palabra del Señor en Isaías 59, otra vez volvemos a Isaías, en el versículo dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Está diciendo Isaías que el gran problema de la relación de Dios con el hombre ha sido el pecado. Pero como les decía, el Señor vino a erradicarlo. ¿Y cómo se erradica esta maldad? ¿Cómo vivir en santidad? Isaías capítulo 1, estamos aquí en el versículo 18, nos dice el profeta la forma en que nosotros podemos volver a restaurar esa comunión con Dios para que el pecado sea erradicado de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 1, 18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que está diciendo el Señor es aquí: venga, arreglemos cuentas. ¿Quieres ser libre del pecado? ¿De verdad quieres vivir una vida de santidad? ¿De verdad quieres ser realmente libre? Venga y arreglemos cuentas. Entonces, confiésame tus pecados, apártate de ellos y recibe a Cristo como Señor y Salvador, que es el único que puede solucionar el problema de tu pecado. Hay gente que está luchando por ser libre del pecado, pero sin Cristo nunca lo van a lograr. Hay gente que hace propósitos en su corazón: esta semana no vuelvo a tomar, esta semana no vuelvo a decir groserías, y mentiras, vuelven y las repiten. ¿Por qué? Porque ellos no son libres del pecado, todavía son esclavos del pecado. ¿Quién los hace libres? Dice la Escritura: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo Jesucristo tiene este poder de quitar esta maldición del hombre. Entonces, cuando arreglamos cuentas con Dios, cuando le confesamos nuestros pecados, cuando le invitamos para que venga a nuestra vida a que solucione este problema, porque es que el pecado no lo soluciona el hombre, el pecado lo soluciona Dios.
¿Y cuándo lo soluciona? Primero que todo, cuando reconocemos lo que somos, pecadores. Segundo, cuando confesamos nuestros pecados. Y tercero, cuando lo invitamos a Él para que Él venga y nos ayude a vivir una vida de santidad. O sea, a que quite el pecado de nosotros y así poder vivir una vida de santidad. Porque eso es lo que Dios anhela en nuestros corazones, que vivamos una vida de santidad. Ahora, miremos Hebreos capítulo 12, versículo 14. Porque el Señor espera, ¿no?, que nosotros vivamos en santidad por una razón. Y está aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren lo serio de esto. Lo serio de esto es que si usted y yo no permitimos que Jesucristo venga y erradique nuestra maldad para siempre, no podremos ver al Señor un día en los cielos. No lo vamos a ver, dice la Escritura, es muy clara, dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un requisito para poder tener una relación con Dios y para poder entrar un día al reino de los cielos. Eso mismo lo reafirma también Mateo capítulo 5, versículo 8. Mire, para que usted entienda la importancia de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque cuando usted entiende por qué murió Jesús en la cruz, lo primero que va a decir es: Jesús murió en la cruz para salvarme a mí de una vida de pecado y permitirme vivir una vida de santidad, que es lo que el Señor se propone en nosotros para poder entrar en el reino de los cielos y poder gozar de la comunión con Él toda la vida. Vea lo que dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dese cuenta que está hablando de un corazón limpio. ¿Y quién puede limpiar el corazón del hombre? Solo Jesucristo. Solo el Hijo de Dios. Por eso Jesús murió en la cruz. Jesús no vino a morir en la cruz para que tú te lamentes y digas: pobrecito el Señor, cómo le pegaron, cómo lo trataron de mal, cómo lo insultaron. Y usted ponerse a llorar ahí frente a un crucifijo o a una imagen. No, ese no es el sentido por el cual Jesús murió en la cruz. Jesús murió en la cruz para que tú entiendas que tú puedes ser libre del pecado, que tú puedes vivir una vida de santidad y que tú vas a tener una relación con Él tan bonita que tanto en esta tierra como cuando te vayas, cuando te mueras, cuando tengas que partir de este mundo, puedas seguir teniendo acceso a esa presencia y a esa relación permanente con el Señor. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nosotros seguimos una vida de pecado, pues nunca vamos a tener la oportunidad de vivir una vida de santidad, ni de tampoco estar en el reino de los cielos el día que el Señor nos llame. Ese es el gran problema de esto. Por eso yo quiero que entienda que Jesús vino a morir en la cruz. Es para que tú seas libre de tu pecado. Es para que tú vivas una vida de santidad. Y así poder disfrutar de un corazón limpio y también de ver al Señor en su vida y cuando parta de esta tierra, allí en la eternidad. Y no una semana. Y una semana ni siquiera de conversión, sino de abstención. Porque la gente lo que hace es abstenerse, pero el pecado está ahí en el corazón. ¿Cuándo realmente es libre una persona? Cuando Jesucristo
entra en el corazón de ella y lo limpia. Él es el único que tiene el poder de limpiar al hombre por dentro, nadie más. Entonces, yo te invito no para que vivas una semana de abstención, porque realmente es eso, sino para que vivas una vida de santidad. Y el día que el Señor te llame, tú puedas entrar en el reino de los cielos. Por eso dice la Escritura que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa limpieza no la hace el hombre. Esa limpieza no la hace la fuerza de voluntad del hombre, ¿no? Yo prometo. No, eso no. Porque el pecado, el único que puede tratar con él fue el que murió en la cruz del Calvario. El que vino a quitarlo y el que lo cargó, el que lo llevó. Y él murió por causa de nuestro pecado. Pero resucitó al tercer día para mostrarnos que el pecado ya no era un problema para la humanidad, porque Él había pagado la sentencia que nos tocaba vivir a nosotros en una cruz por medio de su sufrimiento, de su agonía y de toda la maldición que llevó a la hora de su muerte. Y hoy nos ofrece un camino de santidad, en el cual nosotros podemos caminar en medio de este mundo de maldad. Tú puedes vivir una vida separada del pecado en medio de este mundo de maldad. ¿Quién te da ese poder para hacerlo? Jesucristo. Nadie más. Ese Cristo que vive, que entra al corazón del hombre cuando el hombre le invita a que entre en su vida y arregle sus cuentas con Él. Cordialmente invitado para que vivas una vida de santidad, una vida libre del pecado, por medio de la obra redentora de Jesús, por medio de la obra sacrificial de Jesús en la cruz. Eso fue lo que Él vino a hacer por nosotros. Su muerte fue la libertad para nosotros. A través de su muerte, allí cuando Él derramó su sangre por nosotros y entregó su vida, llevaba toda nuestra maldición y nos ofrecía y nos abría un camino que se llama el camino de la santidad, donde tú puedes vivir realmente una vida separada del pecado, no por tu fuerza de voluntad, sino por el mismo poder de Dios que viene a tu vida y erradica la maldad y te convierte en una persona completamente diferente a lo que tú eras. Una persona transformada, ahora conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, bienvenidos a una vida de santidad. No es una semana de abstención del pecado, sino una vida completamente libre de él, y que cada día que pase tú puedas disfrutar del amor y de la comunión de Dios, porque será la única manera que tú tengas acceso. Si hay pecado, no podremos tener comunión con Dios. Dios no tiene nada que ver con el pecado, por eso hay que confesárselo, por eso hay que apartarnos de él, y por eso hay que vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios, para poder tener una comunión con Él, para poder tener un corazón limpio, y lo más importante, para poderlo ver un día en el reino de los cielos. Te invito a que después de esta semana le entregues tu vida a Jesús y no vivas una semana de abstención de pecar, sino una vida completa de santidad, donde el pecado nunca más volverá a reinar en tu vida y en tu corazón. Dígale: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y me doy cuenta que tu muerte en la cruz fue para que yo fuera libre del pecado, no por una semana, sino por toda la vida. Así es de que vengo a ti y me entrego para que esa obra sacrificial que hiciste en la cruz tenga sentido en mi vida y no sea simplemente un acto religioso, tradicional o costumbrista, sino que realmente mi corazón se vea hoy afectado por el poder que tú
me das en la cruz del Calvario para ser libre de todo pecado. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz, por haber llevado mi pecado y por hacerme una persona ahora santa, porque solo así podré vivir en santidad, por medio de ti, Jesús. Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.